Saludos cordiales, con una gran alegría y un agradecimiento muy especial a nuestro Creador por la vida y por la salud. Damos inicio con mucha esperanza a un nuevo programa, Camino de Santidad, para seguir recordando la vida del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Hortellado. Iniciamos este programa elevando esta oración a Dios, pidiendo por la pronta beatificación del presbítero Julio César Duarte Hortellado. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos a compartir en este programa una catequesis del nuestro muy querido Papa León XIV. Él se comunica a diario con la gente a través de la difusión del Evangelio, poniendo a nuestro Señor Jesucristo en todas sus intervenciones como el centro de la vida y el camino que conduce al Padre Celestial y al reino eterno para la salvación de las almas. Y en esta catequesis, el Papa León XIV, con mucho cariño, con mucha sencillez, con mucha humildad, y se nota también un gran amor en sus mensajes, nos invita a perdonar. Y nos hace saber también de cómo el perdón nos libera y nos da la paz. Entonces vamos a escuchar esta hermosa catequesis del Papa León XIV. Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy sobre el amor y el perdón que manifiesta Jesús en vísperas de su pasión. Se trata de un amor que se entrega hasta el fin y de una actitud de perdón que no se detiene frente al rechazo, la traición o la ingratitud de sus discípulos. En vez de acusar o defenderse, Jesús sigue amando y perdonando. Lava los pies de los suyos, comparte la cena con ellos, moja un bocado y lo da. En estos gestos sencillos y humildes, Jesús nos enseña a amar y a perdonar hasta el extremo. El perdón que nos enseña Jesús no espera el arrepentimiento del que ofende, sino que se ofrece primero como don gratuito, aún antes de ser acogido. No es olvido ni debilidad, sino la capacidad de dejar libres a los demás. De ese modo, el perdón se revela en todo su poder y muestra el rostro concreto de la esperanza. Perdonar no significa negar el mal, sino impedir que las tinieblas a las que conduce se sigan extendiendo y regresar a la luz del bien. El perdón libera y devuelve la paz. Bueno, en todos los bloques vamos a ir incluyendo la catequesis del Papa, que es la máxima enseñanza que estamos recibiendo nosotros los cristianos, especialmente los católicos, un Papa de un gran corazón,
un Papa santo realmente. Y también esto es importante porque guarda una relación con la historia del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Hortellado. ¿Y en qué sentido relacionamos la vida del padre Julio César con los mensajes del Papa? Porque justamente el siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Hortellado, estudió en Roma. Él se recibió o se ordenó, esa es la palabra correcta, se ordenó como sacerdote en Roma y justamente fue ordenado por un papa. Entonces hay una coincidencia en la historia de vida, o una relación, mejor dicho, una relación con la vida del siervo de Dios en relación también al Vaticano, a la vida de los papas, siendo que él tuvo esa gran bendición. Muy pocos sacerdotes quizás hayan sido ordenados por el Papa. Imaginémonos un paraguayo tan lejano a Roma, más todavía en aquel tiempo. Estamos hablando del año 1929 aproximadamente, en que el siervo de Dios, el presbítero Julio César, se ordena como sacerdote en Roma, un país tan lejano al Paraguay y en aquel tiempo con mayor razón, con tantas dificultades para llegar. Pero Dios quiso así, esa ha sido la voluntad de que su sacerdote santo, su siervo, el presbítero Julio César, llegara hasta Roma para recibir una muy buena formación y posteriormente, al recibir la ordenación sacerdotal de manos del Papa, también regresara a nuestro país para que él pudiera brindar al Paraguay esa enseñanza santa y también esa entrega a la sociedad. El padre Julio César es un modelo que tenemos que imitar todos los paraguayos y las paraguayas. Es un modelo para nuestras autoridades y es un modelo también para todo el pueblo. ¿Por qué es un modelo para nuestras autoridades? ¿O por qué debería nuestras autoridades imitar la vida del sacerdote paraguayo, el presbítero Julio César Duarte Hortellado? En primer lugar, el padre Julio César es un sacerdote del Altísimo, es una persona con una vida santa que se entregó primeramente a la difusión del reino de Dios y también al mismo tiempo ha sido un gran patriota. Él fue capellán durante la guerra del Chaco, estuvo muy de cerca con los combatientes, con los soldados, impartiendo la bendición, la oración por todos los que estaban al frente en el frente de batalla, aquella lucha muchas veces sin sentido que tenemos los hombres los unos contra los otros, pero el padre Julio siempre actuó con mucha espiritualidad, rezando por los muertos, por las almas, rezando por los heridos, en fin, consolando a las madres y a los padres que han visto partir a sus hijos a esa contienda bélica. Y también ese patriotismo del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Hortellado, también se transmitió en las obras sociales que él hizo. Él se preocupó mucho de las necesidades de su pueblo, de sus feligreses, tal es así que llegaba hasta las casas de los que más tenían a pedir alimentos para los que no tenían, para los necesitados, para la gente muy pobres. Ha demostrado una actitud
muy honesta y un gran espíritu de servicio basado en el amor. Por eso es un ejemplo que debemos imitar, especialmente como patriotas y como servidores de nuestro pueblo, a nuestro futuro santo paraguayo, al siervo de Dios, que nos inspire a todos para que haya un cambio de actitud en la conducta de nuestras autoridades principalmente, y que podamos imitarle a Él y entender que somos pasajeros en esta vida y que lo mejor para el alma, la felicidad, la paz y la liberación, como dice también el Papa actual, León XIV, es justamente el amor, el perdón y el servicio a los más necesitados, a los más pobres fundamentalmente. Y es un ejemplo para todo el pueblo paraguayo, también en general, en su conjunto, por la vida de santidad, por esa vida de entrega, de confianza, estar al servicio de los enfermos, no dejar que ninguna persona parta al encuentro del Señor sin estar preparado espiritualmente. Tenemos un gran ejemplo que imitar en la República del Paraguay. Y tenemos que sentirnos, de alguna manera, no sé si es la palabra correcta, orgullosos, pero sí deberíamos de sentirnos contentos. Debemos sentir una alegría y una felicidad al saber de que hemos tenido un sacerdote santo entre nosotros que nos dio el ejemplo de entrega a Dios y el servicio a su pueblo, a su comunidad. Él dejó muchas obras, construyó un gran hospital distrital en Ubicuí para que sean atendidos los enfermos, especialmente los pobres. Construyó también un orfanato para los niños huérfanos en Ubicuí. Construyó varias iglesias para que el hombre pueda también encontrar un lugar de enriquecimiento espiritual a través del encuentro con nuestro Creador, en iglesias hermosas que han sido construidas por el pueblo con un gran sacrificio, con una gran entrega, a través de la confianza depositada en el presbítero Julio César Duarte Ortellado, que, como sabemos, hoy está próximo a ser declarado beato. ¿Por qué? Porque la fase diocesana ya fue clausurada y las documentaciones que hacen relación a la vida del Padre Julio, sus obras de santidad, sus actos heroicos, su fama de santidad, ya están documentadas en Roma y estarán siendo objeto de estudio próximamente para avanzar en esta causa. ¿Qué necesitamos hacer hoy nosotros por el Padre Julio? El Padre Julio hizo mucho por el Paraguay y sigue haciendo a través de sus ruegos, pero nosotros necesitamos hacer algo hoy por él, y es elevar nuestras oraciones a Dios Padre para que el siervo de Dios pueda ser reconocido prontamente como santo y podamos verle a él en los altares de la Iglesia Católica. Esa es la misión que hoy nos toca a nosotros, a todos los paraguayos, y seguir presentando también nuestros ruegos y nuestras confianzas a través de la intercesión del Padre Julio en nuestro Creador. Bueno, estamos llegando al final de este primer bloque. Volvemos enseguida.
Desde Ñandeyarañe'e, el primer canal católico del país, te invitamos a vivir una experiencia de fe inolvidable. Del 10 al 15 de diciembre del 2025, peregrinamos a los santuarios marianos mexicanos en compañía espiritual del Padre Víctor Luis Cabañas. Visita la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, camina por los caminos de la fe y revive el milagro que cambió la historia de América. Incluye billete aéreo, traslados, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, actividades, guía, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Reserva tu lugar hoy mismo con Monditour Viajes al 0983-399-300 o con el Padre Víctor Luis al 0986-404-603. Ñandeyarañe'e, comunicando la fe, uniendo corazones. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Guarajuisha, Paraguay, Sapema, Paí Duarte, Ortelladores, Cobé, Ñamberú, se oyero viaba, Peomema, Esai, Aguapu, Apabe, Imita, Huibe, Amoca, Azapape. Estamos de vuelta en este segundo bloque para seguir hablando sobre la vida del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Y siempre estamos manifestando que la vida de los santos es importante para imitar su ejemplo. Y para imitar el ejemplo de los santos es importante que conozcamos su historia. La vida de los santos ha jugado un papel muy importante en la conversión de las personas, en llegar a tener fe o aumentar su fe en el Creador a través de la vida de los santos. Porque los santos son personas de carne y hueso, igual que nosotros, que han tenido fe, han vivido en la entrega y en la total confianza y esperanza en el reino celestial. Entonces han llevado una vida siempre de mucha entrega, de mucha caridad y de mucho amor. Entonces, esa fe ha quedado en la historia y también sirve como un testimonio y un vínculo para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Si una persona de carne y hueso, igual que nosotros, pecadores en su momento, han cambiado su vida y pudieron llegar a ser santos, también nosotros estamos llamados a la santidad, aunque suene eso muy lejano y muy difícil. Sin embargo, el fin último del cristiano justamente es aspirar y obtener la santidad para compartir el reino eterno, la gloria que ya no se acaba. Para eso tenemos que creer, tenemos que trabajar justamente para que pongamos nuestra mayor esperanza en nuestro Creador y tener la fe que necesitamos todos. Siempre hay que pedir la fe a Dios, porque nosotros por nuestra propia fuerza no lo vamos a conseguir, porque somos
creación de Dios ciertamente, pero tenemos nuestras debilidades y nuestras limitaciones. Hoy, día 25, lunes, voy a recordar la vida, muy cortito, de dos santos. Es importante porque en breve también ya vamos a tener al Padre Julio César dentro de esta lista de los santos de la Iglesia Católica. Lunes 25 de agosto recordamos a José, San José de Calasanz. José fue un gran sacerdote italiano que inició su obra de educación y apostolado abriendo una escuela gratuita en el barrio de Trastevere, en Roma. En pocos años logró reunir a muchísimos alumnos provenientes de los sectores más marginales de la ciudad. Su lema era piedad y letras. Fundó la Orden de los Pobres de la Madre de Dios y de las Escuelas Pías. Falleció en el año 1648. Es el patrono de las escuelas cristianas. Es una linda historia. Y la oración a San José dice así: Dios nuestro, que enriqueciste a San José presbítero con la caridad y la paciencia para que se entregara constantemente a la formación humana y cristiana de los niños, concédenos imitar en su servicio a la verdad al Maestro de sabiduría que hoy veneramos, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y también en esta fecha recordamos a San Luis, Luis XIV, rey de Francia. Nació en el año 1214 a raíz de sufrir una grave enfermedad. Desde joven buscaba diariamente llevar una vida santa. Fue un buen esposo y un padre preocupado por la educación de sus 11 hijos. Como rey, estuvo atento a que en su tierra prevaleciera la justicia y la paz. Se hizo terciario franciscano, orden de la cual es patrono en la actualidad. Murió de peste en el año 1270, cerca de Túnez, durante la Segunda Cruzada. Y la oración a San Luis dice así: Dios nuestro, que hiciste pasar a San Luis de las solicitudes del gobierno temporal a la gloria del reino de los cielos, concédenos por su intercesión que en todas las ocupaciones temporales busquemos siempre tu reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Qué linda historia, la historia de dos santos hoy recordamos, ¿verdad? La de San José, que es el patrono de las escuelas, de los colegios, de los centros de educación, porque él San José se dedicó a la educación fundamentalmente de los niños. Y también recordamos a San Luis, que fue rey de Francia. Entonces hoy tenemos un gran ejemplo en Luis XIV, que fuera rey de Francia, como un gobernante también puede llegar a ser santo. Una cosa medio difícil de creer, pero es posible. Porque cuenta la historia de Luis XIV, que él era un rey con 11 hijos, pero que gobernó con rectitud, gobernó cristianamente con los valores evangélicos. Entonces, en esa vida temporal, en esa ocupación temporal de un poder de gobernar nada más y nada menos un país como Francia, Luis XIV llegó a la santidad porque confió sus actividades temporales, entregó a Dios. Hizo un gobierno cristiano de mucho servicio, con mucho amor, con mucha entrega, y fue
posteriormente canonizado. Entonces acá nos dice que Luis, que fuera rey de Francia, nos dice de que es el patrono en la actualidad de la orden terciaria franciscana. Yo creo que todos los gobernantes deberían de pedir la intercesión de San Luis para que también le conceda esa virtud de llevar adelante un buen gobierno. Entonces, estamos hablando de la vida de los santos para que nosotros podamos entender de que también la vida de nuestro futuro santo paraguayo, el presbítero Julio César Duarte Ortellado, ha sido una vida encomiable realmente, que debemos imitar, una vida de entrega, con mucha humildad, con mucha sencillez, con un gran amor. El padre Julio César entregaba su vida al servicio de Dios y al servicio de la sociedad. Y habíamos dicho de que el sacerdocio del padre Julio está relacionado con el Vaticano porque fue ordenado por un papa, el Papa Pío X, que también alcanzó después la santidad, entiendo así. Y el padre Julio celebró su primera misa sobre la tumba de San Pedro. Acá tenemos en este libro que habla de la historia del padre Julio, tenemos acá una foto, no sé si vamos a poder ver en la cámara, Iván. Hay una foto en donde el padre Julio César está celebrando la misa, su primera misa sobre el altar que está en el altar que está sobre la tumba de San Pedro. Y acá en esto dice, el padre Julio en esta foto reza su primera misa sobre la tumba de San Pedro en la Basílica del Vaticano el día 28 de octubre de 1929, día del cumpleaños de su papá, a quien enviaba cariñosamente muchísimas cartas. El padre Julio fue ordenado sacerdote el 27 de octubre de 1929 en el Vaticano, y al día siguiente celebra su primera misa, nada más y nada menos, en el altar que se encuentra sobre la tumba de San Pedro. Bueno, estas son las historias muy hermosas y hasta podemos decir que son curiosidades, ¿verdad? Que el padre Julio haya celebrado esa misa, su primera misa, sobre el altar que está sobre la tumba, en el altar que está sobre la tumba de San Pedro. Es una gran bendición y nos imaginamos que habrá sido también una gran alegría, una motivación también grande que alimentó la decisión del siervo de Dios de alcanzar la santidad. Bueno, estamos llegando al final de este segundo bloque. Volvemos enseguida. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa
Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Desde Ñandeyarañe'e, el primer canal católico del país, te invitamos a vivir una experiencia de fe inolvidable. Del 10 al 15 de diciembre del 2025, peregrinamos a los santuarios marianos mexicanos en compañía espiritual del Padre Víctor Luis Cabañas. Visita la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, camina por los caminos de la fe y revive el milagro que cambió la historia de América. Incluye billete aéreo, traslados, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, actividades, guía, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Reserva tu lugar hoy mismo con Monditour Viajes al 0983-399-300 o con el Padre Víctor Luis al 0986-404-603. Ñandeyarañe'e, comunicando la fe, uniendo corazones. Seguimos hablando de la vida de nuestro compatriota, el siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Y vale la pena leer esta carta enviada por el siervo de Dios el 28 de octubre, dice así, su primera misa. 28 de octubre. Hoy celebraré mi primera misa en la Basílica de San Pedro, sobre la tumba de San Simón Apóstol, por papá, que cumple este día 60 años, y por mamá. Estuvo Pedrito en mi primera misa, que fue la que celebró sobre la tumba de San Pedro. Las impresiones de estos días solo Dios conoce. Es imposible expresarlas. Los ojos se me secan de tanto llorar. Esa es la gran felicidad, la emoción del siervo de Dios al celebrar esta misa y, en fin, hacer presente a Dios en ese altar. Recuerdo cuando yo era chiquito y me ponía el sobre todo viejo de papá para celebrar la misa y confesar. Él está recordando que desde chiquito él ya celebraba, o sea, imitaba la celebración de la Santa Misa, utilizaba el sobre todo de su papá y también simulaba ya la de ser confesor. ¿Qué cosa, mi Dios? Todo ha sido verdad, realidad y belleza, dice el Padre. O sea, lo que él hacía, las imitaciones de la misa y la confesión de su tiempo de niño, en ese momento se convertía en realidad. Demos gracias a Dios que me ha hecho llegar hasta este día. He aquí el objeto y la razón de ser de mi vida toda.
he nacido para este día. Para este día he crecido. Mis padres me han preparado para este día. Es el reconocimiento de los anhelos y las decisiones que él ha tomado desde niño, y también el destino que ya le había marcado nuestro Creador. He pedido a Dios me conceda vivir hasta este día. Oh día muy amado, te saludo con el alma llena del más puro regocijo. Es la expresión del siervo de Dios. El día 29 celebraré la Santa Misa sobre la tumba de San Pedro. Pedrito me ha acompañado en todos estos días. He estado conmovido y contento. Él ha escrito también a casa. He recibido el alba y las encomiendas que me han mandado. Dios se lo pague. Por hoy basta. Esta mi primera carta. Bendiciones y recuerdos a todos. Adiós, papá de mi corazón y mamá de mi alma. Recibid el abrazo de vuestro hijo, sacerdote Julio. Es la primera carta que el padre Julio le escribe a su papá y a su mamá, ya su primera carta como sacerdote. Y es realmente emocionante vivir estos recuerdos. Son recuerdos que nos toca a todos, también nos emociona y nos entusiasma la entrega del padre Julio, sacerdote paraguayo, nacido en Caazapá, que con tanta entrega y humildad hizo brillar la palabra de Dios en la zona de Ubicuí, Buyapeú, que quedó, Villarrica, estuvo también acá por Asunción, por muchos lugares. Y esa evangelización que hiciera en vida el siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado, hoy a nosotros nos toca darle continuidad al clero paraguayo y a nosotros también, los laicos, los feligreses, también seguir difundiendo este mensaje de santidad, de entrega, de servicio amoroso que hiciera el padre Julio, en nombre de Dios, a toda su comunidad y a todo el pueblo paraguayo. Esperamos con mucha confianza que Dios nuestro Creador prontamente permita el reconocimiento de la vida de santidad y podamos verle en los altares de la Iglesia Católica al siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. A nosotros nos corresponde, como ya había mencionado, elevar esas oraciones a Dios por él, en agradecimiento por su entrega y por su caridad a favor de tantos compatriotas nuestros en aquellos tiempos muy difíciles y muy abandonados de esas localidades donde ni existía camino. Sin embargo, el padre Julio César Duarte Ortellado recorría a caballo muchas veces, otras veces en carreta y otras tantas veces a pie para llevar el evangelio, la esperanza a las familias de sus comunidades
y también trabajar por el pan de cada día de esas gentes. Dotarles también de obras de servicio como el hospital, la escuela, en fin, se han encargado también de abrir caminos, construir puentes y por encima de todas las cosas justamente la construcción de 3 iglesias. La iglesia de Ubicuí, de Mbuyapeú y de Cucuó, para que la casa de Dios también esté a disposición de sus hijos para la transformación espiritual hacia el camino de la verdad, de la paz y del amor. Entonces hoy tenemos a este sacerdote paraguayo ejemplar para que nosotros lo imitemos y elevemos nuestras oraciones por él, para que prontamente veamos al siervo de Dios, al presbítero Julio César, en los altares de la Iglesia Católica. Bueno, estamos llegando al final de este bloque, volvemos enseguida. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ubapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Estamos llegando al final de este programa. En los programas anteriores estuvimos hablando de muchos testimonios de personas que han acreditado la vida santa y la entrega del siervo de Dios. Y vamos a continuar leyendo algunos de los favores recibidos de muchas personas, favores recibidos de Dios a través de la intercesión del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Hortellado. Vamos a leer un poco el testimonio de la señora Deolina de Aranda. Es un testimonio del año 1998, no es tan lejano este testimonio. Hay que recordar que el padre Julio hace 82 años que partió al reino celestial, sin embargo él sigue muy presente en medio de nosotros a través de su intercesión. Dice la señora Deolinda de Aranda: yo soy una señora de 60 años casapeña. Escuché hablar del padre Julio Duarte, que es un santo y que hacía milagros. En vista de que estaba muy necesitada, muy pobre y sin poder trabajar, dice la señora Deolinda, con deuda en el almacén, y no tenía ya que comer, tampoco tenía ropa. Me encomendé a él para que me diera suerte para sacar la quiniela. Bueno, otra cosa no podía hacer. Entonces jugué a su nombre y saqué 400,000 guaraníes. Con eso pagué mi cuenta, compré para mi ropa y fui a Caazapá para traer su foto y tenerlo como abogado.
Doy gracias al padre Julio, 1998. Bueno, hasta un poco simpático, ¿verdad? Es anecdótico como la gente pedía diferentes favores al siervo de Dios. Y bueno, es una señora que no tenía otra salida, no tenía otro pensamiento para poder salir de la pobreza. Cuenta ella que debía todo en el almacén, no tenía ropa y ya no tenía para su comida. Entonces escuchó la fama de santidad del padre Julio y se encomendó a él para que a través de los ruegos Dios le proveyera a ella para cubrir esta necesidad, y tuvo la idea de jugar a la quiniela, dice. Bueno, jugó a la quiniela y cuenta que sacó 400,000 guaraníes. Entonces con eso llegó a pagar todas las deudas que tenía, cubrió todas sus necesidades y también compró una foto del padre Julio, dice, que lo trajo y lo tiene como abogado. Muy bien, seguimos con los testimonios. Testimonio del señor Quirino Rivas de Ubicuí. Se preparó en Ubicuí una gran conferencia. El tiempo se puso muy feo. Comenzó a tronar y a relampaguear. Osunuja o verapala, araoquita catete. Entonces las personas se alarmaron por el mal tiempo y le preguntaron al padre Julio: ¿lloverá, padre? Y el padre le respondió: no se desesperen, el mal tiempo ya pasará. Y así fue. Hubo buen tiempo y la conferencia se realizó sin inconvenientes. Dice don Quirino que el padre Julio poseía una visión intuitiva de las cosas que sucederían y siempre le gustó vivir en humildad. Acá tenemos otro testimonio de la humildad del padre Julio. Y efectivamente pasó el mal tiempo, se realizó la charla, la conferencia, sin ningún inconveniente. Vamos a leer otro testimonio. Testimonio de la profesora Tota Ramírez. Dice la profesora Tota Ramírez: yo enseñaba en San Juan a 16 kilómetros de Cazapá. Iba todos los días a la escuela, pero antes de salir siempre rezaba y me recomendaba al padre Julio. Llevaba conmigo una pequeña foto suya, pues le tenía como mi protector. Le decía: de Herrera Peajata, se acompaña a mí, padre Julio. Tanguajé Fortunape, escuelape. Le pedía al padre que siempre le acompañara para que llegara de muy buena manera a su escuela. A mí nunca me pasó nada, dice la profesora Tota. Por más que el camino era feo, el colectivo que me llevaba nunca tuvo obstáculos. Yo le tengo mucha fe. Siempre me recomiendo a él en cualquier caso difícil que se me presente. Testimonio del año 1988. Otro testimonio. Testimonio de la señora Nimia de Duarte. Mi primera hija nació con defecto en la mano. Yo siempre tuve fe en el padre Julio. Por eso le pedí para que la mano de mi hija se mejore. Por milagro suyo le debo ahora una mano normal. El segundo milagro que relata la señora Nimia de Duarte.
Me había dado cuenta que mi segundo hijo tenía una enfermedad en la cabeza, que los doctores no podían curarle. Esto fue motivo por el cual recurrí nuevamente al padre Julio, pidiéndole la sanación de mi hijo, y por milagro suyo ahora mi hijo está muy bien. Luego de la sanación de mi hijo, más que nunca aumentó mi fe y la de mi familia en el padre Julio, dice el testimonio de la señora Nimia de Duarte. Gracias, padre Julio. Testimonio del 4 de julio del año 1998. Otro testimonio de la hermana del colegio Niño Jesús de Ibicuí. La limpiadora de la iglesia sentía fuertes dolores en el brazo y por ese motivo me dijo que no podía venir al día siguiente para limpiar la iglesia. Pero si el padre Julio quiere que la limpie, me sanará. Al día siguiente ella se levantó sana, sin ningún dolor, y hasta hoy va a la iglesia a limpiar sin ningún problema. 10 de julio de 1998. Estamos viendo estos testimonios tan actuales que nos anima para que nosotros también confiemos en la intercesión del siervo de Dios, sabiendo siempre que el que hace milagros es Dios. Pero necesitamos siempre un amigo, un compañero, un vecino que interceda por nosotros ante Dios. Y detenemos a ese amigo, a ese compañero, a ese vecino, en la persona del siervo de Dios, el presbítero Julio César, que sigue consiguiendo milagros de Dios a favor de la gente que confía en su intercesión. Estos son hermosos testimonios que fortalece también nuestra creencia y nos da la posibilidad de que tengamos fe y aumentemos también nuestra fe en nuestro Creador. ¿Y por qué no tener fe en Dios? Viendo tantas maravillas, la creación del mundo, la creación, nuestra propia creación, esta maravilla de la naturaleza, la hermosura del día, el descanso de la noche. Estas son obras tan armoniosas que nos habla de la existencia de un ser superior que nunca pudo ser creado por la mano del hombre. Una naturaleza tan perfecta que nunca puede salir de la teoría de una explosión de ninguna manera. Estas son creaciones que han sido realizadas con una armonía única, en medio de una paz, a través de un ser superior que es Dios, creándonos también a nosotros para que disfrutemos de esta naturaleza, de las riquezas que Él nos provee. ¿Cómo no creer en Dios? Tenemos inteligencia, nos da alegría, nos dota de los 5 sentidos para que disfrutemos de nuestra propia vida y del mundo que nos rodea. Solo necesitamos tener amor y la bendición de Dios. Bueno, llegamos al final de este programa. Damos gracias a Dios por habernos dado esta oportunidad. Pedimos por el perdón de nuestros pecados, porque nos reconocemos y somos pecadores, hijos débiles, pero hoy podemos seguir teniendo esperanza en Él, porque Él siempre nos espera con el perdón. Así como nos habló
en su catequesis el Papa León XIV. El perdón que nos libera y nos da paz. Y es eso lo que el Señor nos ofrece las 24 horas del día que está a nuestro alcance para que nosotros encontremos la verdadera paz y gocemos de la verdadera felicidad a través de la bendición y la protección de Dios nuestro Creador. Agradecemos también a la Santísima Virgen María por su intercesión y al siervo de Dios que siempre nos anima, nos alienta con su testimonio de vida. Nos veremos en un próximo programa, si Dios así lo permite. Hasta pronto.